¿Te has preguntado alguna vez cuál es el verdadero propósito de la vida? Acompáñanos en este fascinante recorrido por el libro de Eclesiastés, donde Salomón, el rey más sabio de la historia, reflexiona sobre el sentido del trabajo, el placer, la sabiduría y la brevedad de nuestros días. Prepárate para descubrir enseñanzas profundas que transformarán tu visión sobre lo que realmente importa. Comencemos. Eclesiastés capítulo 1. Las palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho obtiene el hombre de todo su trabajo con el que se afana? Bajo el sol, una generación pasa y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, y se apresura a volver al lugar de donde salió. El viento va hacia el sur y gira hacia el norte. Da vueltas continuamente, y el viento vuelve de nuevo a sus circuitos. Todos los ríos van al mar, y sin embargo el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vienen, allí regresan. Todas las cosas son cansadoras, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo no se sacia de ver, ni el oído se harta de oír. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. Y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, mira, esto es nuevo? Ya existía desde hace mucho tiempo, antes de nosotros. No hay memoria de las cosas pasadas, ni tampoco habrá memoria de las cosas futuras entre los que vengan después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y apliqué mi corazón para buscar y rastrear con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Esta penosa tarea Dios la ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ella. He visto todas las obras que se hacen bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo que falta no se puede contar. Hablé conmigo mismo diciendo, he alcanzado grandeza y he adquirido más sabiduría que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha experimentado en gran manera sabiduría y conocimiento. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la necedad. Comprendí que también esto es aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha aflicción, y quien aumenta el conocimiento aumenta el dolor. Eclesiastés capítulo 2. Dije en mi corazón, vamos ahora te probaré con el placer, por tanto, disfruta de los placeres. Pero he aquí, esto también es vanidad, dije de la risa, locura es, y del placer. ¿De qué sirve? Busqué en mi corazón consentir mi carne con vino, guiando sin embargo mi corazón con sabiduría, y abrazar la necedad, hasta ver qué es lo mejor que los hijos de los hombres deberían hacer bajo el cielo. Todos los días de su vida, realicé grandes obras, me edifiqué casas, planté viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos toda clase de árboles frutales. Me hice estanques de agua para regar con ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en mi casa. También tuve grandes posesiones de ganado mayor y menor, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Amontoné también plata y oro, y los tesoros peculiares de reyes y de provincias. Me procuré cantores y cantoras, y los deleites de los hijos de los hombres, toda clase de instrumentos musicales. Así me engrandecí y sobrepasé a todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi sabiduría permaneció conmigo, y todo lo que mis ojos desearon no se lo negué. No privaba a mi corazón de ninguna alegría, porque mi corazón se gozaba en todo mi trabajo, y esta fue la recompensa de toda mi labor. Luego contemplé todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que me había costado realizarlas. Y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho bajo el sol. Entonces volví a considerar la sabiduría, la locura y la necedad.
Porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, sino lo mismo que ya se ha hecho? Y vi que la sabiduría aventaja a la necedad, como la luz aventaja a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en la cabeza, pero el necio anda en tinieblas. Pero también me di cuenta de que el mismo suceso le acontece a todos. Así que, dije en mi corazón, como sucede al necio me sucede también a mí. ¿Para qué entonces he sido más sabio? Y dije en mi corazón que también esto es vanidad, porque no hay más memoria del sabio que del necio para siempre. En días venideros, todo será olvidado. ¿Y cómo muere el sabio? Igual que él. Necio, por tanto, aborrecí la vida, porque la obra que se hace bajo el sol me era penosa. Pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. También aborrecí todo mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, porque he de dejarlo al hombre que venga después de mí, y quién sabe si será sabio o necio. Sin embargo, se enseñoreará de todo mi trabajo en el cual me he afanado, y en el que he mostrado sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad, así que volví a hacer que mi corazón se desesperara de todo el trabajo en que me había afanado bajo el sol, porque hay un hombre cuyo trabajo es con sabiduría, conocimiento y destreza, y sin embargo, ha de dejarle su porción a otro que no trabajó en ello. También esto es vanidad y un mal grande, pues ¿qué obtiene el hombre de todo su trabajo y de la aflicción de su corazón, con que se afana bajo el sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y su tarea es penosa, ni aun de noche descansa su corazón. Esto también es vanidad. No hay nada mejor para el hombre que comer y beber, y hacer que su alma disfrute el bien de su trabajo. Vi también que esto procedía de la mano de Dios. Porque, ¿quién puede comer o deleitarse más que yo? Porque Dios da sabiduría, conocimiento y alegría al hombre que es bueno ante sus ojos, pero al pecador le da la tarea de reunir y amontonar para dárselo a quien es bueno delante de Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de rasgar y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello en lo que se afana? He visto la tarea que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en ella. Él hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre pueda descubrir la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Yo sé que no hay nada mejor para ellos que gozarse y hacer el bien en su vida, y también que todo hombre coma y beba y goce del bien de todo su trabajo. Esto es don de Dios. Sé que todo lo que Dios hace será perpetuo, no se le puede añadir ni quitar, y Dios lo hace para que delante de Él teman. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue, y Dios restaura lo pasado. Vi más debajo del sol. En el lugar del juicio, allí estaba la maldad, y en el lugar de la justicia, allí estaba la iniquidad. Y dije en mi corazón, Dios juzgará al justo y al impío, porque allí hay un tiempo para todo propósito y para toda obra. Dije en mi corazón acerca de la condición de los hijos de los hombres, que Dios los prueba para que vean que ellos mismos son como bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren ellas, así mueren ellos. Todos tienen un mismo aliento, y el hombre no tiene preeminencia sobre la bestia, porque todo es vanidad, todos van a un lugar, todos son polvo,
y al polvo volverán. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre sube arriba y el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay nada mejor que el hombre se regocije en sus obras, porque esa es su porción. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que será después de él? Eclesiastés capítulo 4. Luego volví y observé todas las opresiones que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, que no tenían quien los consolara, y del lado de sus opresores había poder, pero ellos no tenían quien los consolara. Por lo cual alabé a los muertos, los que ya habían muerto, más que a los vivos que aún viven. Y mejor que unos y otros es aquel que no ha existido todavía, que no ha visto las malas obras que se hacen bajo el sol. Vi asimismo que todo afán y toda obra recta provoca la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y se consume a sí mismo. Más vale un puñado con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Volví entonces y vi otra vanidad debajo del sol. Hay quien está solo, sin sucesor, que no tiene ni hijo ni hermano, pero no cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de riquezas, y nunca se pregunta, ¿para quién trabajo yo y privo a mi alma del bien? También esto es vanidad y tarea penosa. Mejores son dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero ay del que está solo cuando cae, pues no tiene quien lo ayude a levantarse. También, si dos duermen juntos, se calientan, pero ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y un cordón de 3 hilos no se rompe fácilmente. Mejor es un joven pobre y sabio, que un rey viejo y necio que ya no admite consejos, porque de la cárcel él sale para reinar, aunque en 1900 su propio reino haya nacido pobre. Observé a todos los que viven y caminan bajo el sol, con el joven sucesor que se levantará en lugar de aquel. No tiene fin la multitud de todo el pueblo que estuvo antes de ellos. Sin embargo, los que vengan, después no se alegrarán de él. En verdad, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Eclesiastés capítulo 5. Cuida tus pasos cuando vayas a la casa de Dios. Acércate más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de necios, quienes no saben que hacen mal. No te apresures con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras, la voz del necio. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se complace en los necios. Cumple lo que prometes. Mejor es no prometer que prometer y no cumplir. No dejes que tu boca haga pecar a tu carne, ni digas delante del ángel, fue un error. ¿Por qué ha de airarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en la multitud de sueños y en las muchas palabras también hay vanidades. Mas tú, teme a Dios. Si ves en una provincia la opresión de los pobres y la violenta perversión del derecho y de la justicia, no te maravilles del asunto. Porque sobre el alto vigila otro más alto, y otro aún más alto está sobre ellos. Además, la ganancia de la tierra aprovecha a todos, hasta el rey se sirve del campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia nunca se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando los bienes aumentan, también aumentan quienes los consumen. ¿Qué beneficio, pues, tienen sus propietarios aparte de verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la abundancia del rico no lo deja dormir. Hay un mal doloroso que he visto bajo el sol: las riquezas, guardadas por sus dueños para su propio mal, y esas riquezas perecen por algún mal negocio. Y si engendra un hijo, nada queda en su mano.
Como salió del vientre de su madre, desnudo volverá para irse como vino, y nada de su trabajo llevará en su mano. Esto también es un mal doloroso, que tal como vino, así se va. ¿Y qué gana él? ¿Que se ha afanado para el viento? Además, todos sus días come en tinieblas, con mucho pesar, enfermedad e ira. He aquí lo que he visto, que es bueno y apropiado comer y beber, y disfrutar del bien de todo el trabajo con que uno se afana bajo el sol todos los días de la vida que Dios le da, porque esta es su porción. Asimismo, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, y le ha dado facultad para comer de ellos, y tomar su parte, y gozarse en su trabajo, esto es don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, ya que Dios lo mantiene ocupado con la alegría de su corazón. Eclesiastés, capítulo 6. Hay un mal que he visto bajo el sol, y es común entre los hombres. Un hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da poder para disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y una grave aflicción. Aunque un hombre engendre 100 hijos y viva muchos años, de modo que los días de sus años sean numerosos, pero su alma no se sacia de bienes, y además no tenga sepultura, digo que un aborto es mejor que él, porque viene en vanidad y se va en oscuridad y con oscuridad se cubre su nombre. Ni siquiera ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que el otro. Sí, aunque viva 1000 años 2 veces, pero no ve el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso no se satisface su apetito, porque ¿qué ventaja tiene el sabio sobre el necio? ¿Qué gana el pobre que sabe cómo conducirse ante los vivos? Más vale la vista de los ojos que el vagar de los deseos. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que ya existe, desde antes, fue llamado por nombre, y se sabe que es hombre, y no puede contender con quien es más poderoso que él. Puesto que hay muchas cosas que aumentan la vanidad, ¿qué gana el hombre con ello? Porque, ¿quién sabe qué es lo mejor para el hombre en la vida? Todos los días de su vida van a que pasa como sombra. ¿Y quién le dirá al hombre qué sucederá después de él bajo el sol? Eclesiastés capítulo 7. Más vale el buen nombre que el perfume costoso, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Es mejor ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo tomará a pecho. Mejor es la congoja que la risa, porque con la tristeza del semblante se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, pero el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que escuchar la canción de los necios. Porque como el crepitar de los espinos bajo la olla, así es la risa del necio. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su principio. Mejor es el de espíritu paciente que el de espíritu altivo. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Porque no proviene de la sabiduría que preguntes esto. Buena es la sabiduría con herencia, y de provecho para los que ven el sol, porque la sabiduría es defensa, y el dinero es defensa. Pero la excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a los que la poseen. Considera la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día de la prosperidad goza del bien, y en el día de la adversidad reflexiona. Dios ha hecho tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no descubra nada de su futuro. Todas estas cosas he visto en los días de mi vanidad. Hay justo que perece en su justicia, y hay impío que prolonga su vida en su maldad. No seas demasiado justo ni exageradamente sabio. ¿Por qué habrías de destruirte? No seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué habrías de morir antes de tu tiempo?
Es bueno que tomes esto, y tampoco te apartes de aquello, porque el que teme a Dios saldrá bien librado de todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en la ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco prestes atención a todas las palabras que se hablan, no sea que oigas a tu siervo maldecirte, pues tú mismo sabes en tu corazón que muchas veces tú también has maldecido a otros. Todo esto probé con sabiduría. Dije, seré sabio, pero la sabiduría estaba lejos de mí. Lejos está lo que fue, y profundísimo. ¿Quién lo hallará? Apliqué mi corazón a conocer, investigar y buscar sabiduría y la razón de las cosas, y a conocer la maldad de la necedad y la insensatez de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es trampas y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador quedará preso en ella. Mira, esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para encontrar la razón, lo cual mi alma sigue buscando, pero no lo he encontrado. Entre 1000 hombres hallé a uno que valiera, pero entre todas las mujeres no hallé ni una. Mira, solamente esto he hallado, que Dios hizo recto al hombre, pero ellos se buscaron muchas artimañas. Eclesiastés capítulo 8. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién conoce la interpretación de una cosa? La sabiduría del hombre hace brillar su rostro y ablanda la dureza de su semblante. Yo te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y por el juramento hecho a Dios. No te apresures a alejarte de su presencia. No persistas en cosa mala, porque Él hace todo lo que le place, porque la palabra del rey es poderosa. ¿Y quién le dirá? ¿Qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará ningún mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo propósito hay tiempo y juicio, por lo cual la miseria del hombre pesa sobre él, pues no sabe lo que habrá, porque ¿quién le dirá cuándo sucederá? No hay hombre que tenga poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tenga poder sobre el día de la muerte, y no hay escape en tal batalla, ni la maldad librará a los malvados. Todo esto he visto, y he aplicado mi corazón a toda obra que se hace bajo el sol. Hay ocasión en que un hombre domina sobre otro para su propio daño. Entonces vi a los impíos sepultados, que habían entrado y salido del lugar santo, y eran olvidados en la ciudad donde habían actuado así. También esto es vanidad. Por cuanto la sentencia contra una mala obra no se ejecuta rápidamente, el corazón de los hijos de los hombres está totalmente dispuesto a hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con 1900. Todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, que temen ante Él, pero no le irá bien al impío, ni prolongará sus días, que son como sombra por cuanto no teme delante de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, hay justos a quienes acontece conforme a la obra de los impíos, y hay impíos a quienes acontece conforme a la obra de los justos. Dije que también esto es vanidad, así que alabé la alegría, porque para el hombre no hay cosa mejor debajo del sol que comer, beber y alegrarse. Esto lo acompañará en su trabajo los días de su vida que Dios le da bajo el sol. Cuando apliqué mi corazón a saber sabiduría y a observar la tarea que se hace sobre la tierra, porque ni de día ni de noche se ve sueño en sus ojos, entonces contemplé toda la obra de Dios, que el hombre no puede descubrir la obra que se hace debajo del sol. Por mucho que se esfuerce en buscarla, no la hallará, y aunque el sabio piense saberla, no podrá encontrarla. Eclesiastés, capítulo 9. Ciertamente apliqué mi corazón a todo esto para declarar todo esto, que los justos, los sabios y sus obras están en la mano de Dios, y no sabe el hombre si es amor u odio lo que está delante de él. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al malo, al limpio y al impuro, al que sacrifica y al que no sacrifica.
como el bueno, así el pecador, y el que jura, como el que teme jurar. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que hay un mismo suceso para todos, y también el corazón de los hombres está lleno de mal, y de insensatez en su corazón durante su vida, y después, de eso se van con los muertos, porque entre los vivos hay esperanza. Mejor es perro vivo que león muerto, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen ya más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. También, su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ve, come tu pan con gozo, y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha aprobado tus obras. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días, de la vida de tu vanidad que Él te ha dado debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Porque esta es tu porción en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Porque en el sepulcro a donde vas no hay obra, ni plan, ni conocimiento, ni sabiduría. Me volví, y vi bajo el sol que ni la carrera es de los veloces, ni la batalla de los fuertes, ni aun el pan de los sabios, ni las riquezas de los prudentes, ni el favor de los entendidos, sino que el tiempo y la ocasión les llegan a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que caen en la red fatal, y como las aves que se enredan en el lazo, así son atrapados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me pareció grande. Había una pequeña ciudad con pocos hombres en ella, y vino contra ella un gran rey, la cercó, y levantó contra ella grandes baluartes. Y se halló en ella a un hombre pobre y sabio, el cual libró la ciudad con su sabiduría. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la sabiduría del pobre sea menospreciada, y sus palabras no sean escuchadas. Las palabras de los sabios, en calma, se oyen más que el grito del que gobierna entre necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Eclesiastés capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y corrompen el ungüento del perfumista. Así un poco de necedad pesa más que la sabiduría y el honor. El corazón del sabio se inclina a la derecha, mas el corazón del necio a la izquierda. Y aun mientras el necio va por el camino, le falta el sentido, y dice a todos que él es necio. Si el espíritu del gobernante se alza contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre evita grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol, como un error que procede del gobernante. La necedad está puesta en grandes alturas, y los ricos se sientan en lugares bajos. He visto siervos a caballo, y príncipes, que andaban como siervos sobre la tierra. El que cava un hoyo caerá en él, y al que rompa un vallado lo morderá una serpiente. Quien saca piedras se lastima con ellas, y el que parte leña corre peligro al hacerlo. Si se embota el hierro, y no se afila el filo, hay que ejercer entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio lo devoran. El comienzo de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla es maligna locura. El necio multiplica palabras, el hombre no sabe lo que ha de ser. ¿Y quién le dirá lo que será después de él? El trabajo de los necios los fatiga tanto que ni siquiera saben el camino a la ciudad. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho, y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles, y tus príncipes comen a su debido tiempo, para reponer fuerzas, y no para embriagarse. Por mucha pereza se hunde el techo, y por la flojedad de las manos la casa se viene abajo.
Alegría se hacen banquetes, y el vino alegra la vida, y el dinero responde por todo. Ni aun en tu pensamiento maldigas al rey, ni en lo secreto de tu alcoba maldigas al rico, porque las aves del cielo podrían llevar la voz, y las que tienen alas podrían dar noticia de la palabra. Eclesiastés capítulo 11. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7, y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes están llenas de lluvia, la derraman sobre la tierra. Y si un árbol cae al sur o al norte, en el lugar donde caiga, allí quedará. El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Así como no conoces el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, quien hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál prosperará, si esto o aquello, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Verdaderamente dulce es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Pero si el hombre vive muchos años, que en todos ellos se alegre, mas recuerde que los días de oscuridad serán muchos. Todo lo que viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, y aparta el mal de tu carne, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés capítulo 12. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando tiemblen los guardias de la casa, y se encorven los hombres fuertes, y cesen las molenderas porque han disminuido, y se oscurezcan los que miran por las ventanas, y las puertas de la calle se cierren, mientras disminuye el ruido de la molienda, y uno se levanta al canto del ave, y todas las hijas del canto son abatidas, cuando también teman a la altura, y haya terrores en el camino, y florezca el almendro, y la langosta sea una carga, y se acabe el deseo, porque el hombre va a su morada eterna, y los que hacen duelo andan alrededor por las calles. Antes que se rompa la cadena de plata, y se quiebre el cuenco de oro, y se rompa el cántaro junto a la fuente, y se quiebre la rueda sobre la cisterna, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Y además de ser sabio, el predicador enseñó al pueblo conocimiento, puso atención, investigó y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribió lo recto, palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien hincados las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé advertido. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio fatiga la carne. El fin de todo el discurso, oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Acabas de escuchar el libro de Eclesiastés, traducido de la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo libro de las Sagradas Escrituras.